Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y siempre con más ganas de aprender. Mi nombre es Alfredo Martínez Antesana, profesor de física de la Academia César Vallejo, y en esta oportunidad es para desarrollar contigo el reforzamiento número 6, correspondiente a dos temas muy importantes: el tema de hidrostática y fenómenos térmicos. Empezamos con el ejercicio número 1. Ya sabes que puedes hacer la pausa para poder intentarlo, para poder desarrollarlo, ¿correcto? Nos dice, determine la presión del gas sabiendo que el sistema se encuentra en reposo. Eso me hace pensar pues que en las condiciones para el equilibrio, ¿sí o no? Se sabe que la fuerza F es de módulo o magnitud también 210 newton y que el émbolo de área 0,01 metro cuadrado es de masa despreciable. Vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica 10 a la 5 pascal y aceleración debida a la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Nos está pidiendo la presión del gas. Sí o no que en cualquier parte, en cualquier punto del gas, la presión es la misma. ¿Cómo voy a hallar esa presión? Posiblemente te imagines pues buscar la lectura de ese instrumento llamado manómetro. También es una posibilidad. Pero voy a hallar la presión del gas tomando en cuenta los datos. Y aquí en esta parte hay información. Voy a desarrollar el diagrama de cuerpo libre de ese émbolo. Lo voy a separar. Dibujemos las fuerzas. ¿Cuál es la fuerza presente ahí? Además de la fuerza que se indica, la fuerza F, también tengo pues la fuerza de gravedad. También tengo la fuerza que ejerce el líquido en la parte superior del émbolo. Se está despreciando la fricción o el rozamiento. El borde de la tapa o émbolo con el tubo, con el recipiente. No se toma en cuenta esa fuerza, porque debe haber una fuerza necesariamente, ¿sí? Bien. Cuando determinemos la presión, o mejor dicho, la fuerza que ejerce el líquido en esa parte superior del émbolo, hay que tomar en cuenta también, pues, que encima del líquido existe influencia, pues, del gas. Ahí va a estar entrando, pues, la presión del gas. Primera condición para el equilibrio para el émbolo. Todas las fuerzas deben compensarse o anularse. Tengo fuerza debido al líquido que está dirigida hacia abajo y también la fuerza F que está dirigida hacia arriba, también la fuerza de la atmósfera, ¿sí? Tanto en el punto M como en el punto N que se está indicando ahí, son puntos que están a lo largo de un mismo líquido. ¿Te acuerdas del principio fundamental de la hidrostática? ¿Sí? Muy bien. Eso vamos a utilizar ahí. La fuerza del líquido se va a relacionar con la presión en el punto M, que a su vez va a ser igual a la presión en el punto N. Esa presión en el punto N se debe a toda esta columna de líquido, agua, más la presión de lo que esté encima de esa columna, que viene a ser el gas. Eso lo voy a tomar en cuenta a la hora de determinar la fuerza que ejerce el líquido. Recordemos pues que presión es una fuerza normal distribuida en una determinada superficie. Si tú despejas la fuerza normal, eso va a ser igual a la presión multiplicado por el área. La fuerza que está ejerciendo el líquido en la parte superior de ese pequeño émbolo va a ser igual entonces a la presión que se ejerce en esa parte multiplicado por el área. Pero ¿qué presión se está ejerciendo? Viene a ser la presión del agua más la presión del gas. A esa presión lo voy a multiplicar por el área de esa superficie superior del émbolo. Hasta ahí ya tengo la fuerza del líquido. Ten presente que también está la fuerza F y también la fuerza de la atmósfera. La fuerza de la atmósfera, ¿cómo se va a determinar? Simplemente multiplicando la presión atmosférica por el área, en este caso, el área de la parte inferior del pequeño émbolo o tapa.
A la hora de determinar la presión que ejerce un líquido, hay que tener en cuenta tres variables: densidad, la aceleración de la gravedad y la columna del líquido. Y eso es lo que estoy considerando a la hora de determinar la presión que ejerce el agua, la columna de agua. Densidad del agua es 1000, 10 al cubo. Aceleración debido a la gravedad, 10. Y la columna, esta columna de líquido, que viene a ser igual a 1 metro. Más la presión del gas, que es lo que estoy buscando. ¿Correcto? Muy bien. Esto es igual, también multiplicado por el área, 0,01, y esto es igual a la fuerza F, que es dato 210 newton, más la presión atmosférica, que es 10 a la 5 pascal, multiplicada por el área del émbolo. Solamente tengo una expresión donde la única variable vendría a ser la presión del gas, haciendo la operación. ¿Sí? Tendría en el lado izquierdo 10 kilopascal más la presión del gas, eso es igual a 121 kilopascal. De ahí obtenemos pues la presión que ejerce el gas encerrado en la parte superior de ese recipiente, 111 kilopascal. Nuestra alternativa respuesta viene a ser la alternativa A. ¿Qué te pareció el ejercicio? Interesante, ¿verdad? Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, calcule el valor de la masa M. Mira, ahí observas un objeto, un bloque cuya masa es M. Te piden esa masa M. Para que la barra homogénea, recordar que un cuerpo es homogéneo porque su densidad es constante en cualquier parte. Esa barra homogénea AB es de 1 kilogramo, obviamente su masa, y de 2 metros de longitud. Esa barra homogénea debe permanecer horizontal. Y me dan una relación de área. Las áreas de los émbolos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, me está diciendo pues que el émbolo que está en el lado derecho tiene un área que viene a ser igual a 4 veces el área del émbolo de lo que está en el lado izquierdo. Y consideren G igual a 10. Bien, vamos a indicar pues que lo que nos piden es cuánto es la masa M. Como el bloque está en equilibrio, a ver, realice el diagrama de cuerpo libre del bloque. Está sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Claro, solamente tenemos dos fuerzas. La fuerza debido a la gravedad o fuerza de gravedad y la fuerza de tensión. Como la barra debe permanecer horizontal, implica pues que está quieta. Y eso va a indicar pues que también el bloque, esa masa, debe estar en reposo. Entonces nuestra primera condición para el equilibrio nos hace pensar que el valor de la tensión en la cuerda es igual a mg. Y conociendo el valor de la tensión ya voy a tener la masa que me está solicitando el ejercicio. Muy bien. Voy a desarrollar el diagrama de cuerpo libre de la barra, ya que en la barra hay información y lo voy a separar convenientemente. Eso es aislarlo, lo estoy aislando. En la barra tengo información, tengo datos. Me está indicando que es horizontal. Esta parte es de 0,5 metros, ¿sí? Aquí está el valor de la tensión que ahora estoy buscando, ¿sí? Es la fuerza de tensión debido a la acción de la cuerda sobre dicha barra. Aparte tengo, como es una barra homogénea, en la mitad está el centro de gravedad. Ahí está presente la fuerza de gravedad. Como la masa es 1 kilogramo y consideran G igual a 10, entonces vendría a ser 10 newton su fuerza de gravedad. De parte de los émbolos hay una fuerza vertical, tanto F1 de parte del émbolo de la derecha y F2 de parte del émbolo de la izquierda. Ya no existen más fuerzas sobre la barra horizontal, ¿o sí? ¿Qué opinas? ¿Hay otra fuerza más sobre la barra? Ya no, ¿verdad? Entonces solamente tengo esas 4 fuerzas y como me está indicando que se encuentra en estado de equilibrio, entonces esas fuerzas deben estar cumpliendo las dos condiciones. La primera condición que nos dice, ¿te acuerdas?
todas las fuerzas deben compensarse, deben anularse. Por ello, plantearé pues que F1 más F2 es igual a 10 más T. Fíjate que nunca pierdas el objetivo. Lo que me están pidiendo es la masa de ese bloque. Y para conocer la masa, ¿qué debo encontrar? G se conoce. Para conocer la masa, debo encontrar el valor de la tensión. Y ya tengo mi primera ecuación aquí, que lo voy a llamar ecuación 1. Para determinar la tensión necesito cuánto vale la fuerza F1 y también la fuerza F2. Pero ¿te acuerdas que cuando un cuerpo está en equilibrio mecánico, no solamente cumple la primera condición, cumple también la segunda condición? Y voy a invitarte a pensar en la segunda condición. Además, porque estoy viendo distancias, ¿sí? Pero para elegir, o cuando tú eliges la segunda condición, es importante definir el llamado centro de momento. ¿Dónde se elige el centro de momento? ¿Te acuerdas? Claro, se elige convenientemente. En aquel punto donde esté actuando fuerza o fuerzas que no te interesa o que deseas que se retire o ya no trabajar con esa fuerza. Por ejemplo, ya como yo estoy buscando F1 y F2, una relación para ellos, ya entonces voy a elegir el momento respecto al punto B. Respecto al punto B, ese es el primer paso. ¿Te acuerdas cuando resolví ese ejercicio de la segunda condición para el equilibrio? Si no te acuerdas, siempre el primer paso es definir el centro de momento. Con ello, paso siguiente es ver el sentido de posible rotación. Aquí, respecto a ese punto B, sí o no que la fuerza F2 intenta llevarse a la barra en el sentido horario. Lo mismo sucede con la fuerza F1. De manera práctica tú dices que ambos generan momento horario, ¿sí? Y hay alguien que contrarresta, y es la fuerza de 10 newton. La fuerza de 10 newton tiende a llevarse a la barra en el otro sentido, en este caso en el sentido antihorario. Pero como la suma de momentos es nula, ¿ya? Y de manera práctica decimos el momento antihorario con el momento horario se eliminan, entonces pasemos a plantear ello. El momento horario viene a ser tanto de la fuerza F2 como de la fuerza F1. Y el antihorario solamente de la fuerza de 10 newton. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se determina el momento de una fuerza en módulo? Simplemente se multiplica el valor de la fuerza por una distancia o también llamado brazo de momento. Ten mucho cuidado con las distancias. Aquí sí está sencillo porque las fuerzas actúan de manera perpendicular a la barra. Coloquemos las distancias que faltan. Ahí está 1 metro, 0,5 metros. El momento de la fuerza F2 viene a ser F2 multiplicado por la distancia. Aquí está la fuerza F2 cuya línea de acción es perpendicular a la barra. La distancia viene a ser todo esto, ¿sí? Siempre es hacia el centro de momento. F2 por 2. De la misma manera, para calcular el momento en módulo, obviamente, de la fuerza F1. F1, su línea de acción es perpendicular a la barra, está sencillo entonces, su distancia es rápida, es 0,5 metros. F1 por 0,5. Y por último, la fuerza de gravedad, que es de magnitud 10, también gracias a que es perpendicular a la barra, el valor de su momento es fácil de determinar. Simplemente multiplico el valor de 10 por la distancia. Siempre la distancia es hacia el centro de momento. En este caso, 0,5 más 0,5 vendría a ser 1 metro. El llamado brazo de momento. Para esa fuerza es de 1 metro. Por fin tengo la otra ecuación que me permite relacionar F1 y F2. Esa vendría a ser mi segunda ecuación. Fíjate, la primera ecuación con la segunda ecuación. Son dos ecuaciones con dos variables. ¿Se puede resolver? ¿Sí? No.
todavía falta determinar el valor de D. Necesito más información. Hemos planteado nuestra teoría de estática. Ahora, ¿dónde está la parte de la hidrostática? En el hecho de, como tengo dos vasos comunicantes, dos recipientes que se comunican, ¿te acuerdas? El teorema fundamental de la hidrostática. Voy a hallar una relación entre F1 y F2. ¿De qué manera? Con el teorema fundamental. Esta línea, fíjense, esta línea es una línea isóbara. Una línea isóbara, todos los puntos de líquido que pertenecen a esa línea están soportando la misma presión. Entonces puedo afirmar que la presión, si yo llamo a este punto X, yo llamo a ese punto Y, la presión en X es igual a la presión en Y. ¿Y esa presión a qué es igual? Es el valor de la fuerza entre el área. Por acción y reacción, tercera ley de Newton. Si acá tengo F1, acá también tengo F1. Acción y reacción. Esa fuerza F1 dividido entre el área A1, esa es la presión en X. De manera similar o análoga o parecida, vamos al otro émbolo, de área A2. Ahí también voy a tener una presión en Y que va a ser igual a la fuerza F2 dividida entre el área A2. Es que tengo que aprovechar el dato. Fíjate, lee el texto de la pregunta donde te dicen que un área es 4 veces la otra área. Entonces, de ahí voy a rescatar otra relación para F1 y F2. Y esa relación es que F1 es 4 veces F2. F1 es 4 veces F2. ¿Lo puedes reemplazar? ¿Sí? Sí lo puedes reemplazar. Y eso está aquí. Ahora voy a tener 4F2 más 4F2 igual a 20. 4 más 4 es 8. 8F2 igual a 20. Ya tengo F2. Ya tengo el valor de F2, 2,5. Pero ¿te acuerdas que había una relación de F2 con F1? Entonces, F1 ya se conoce también. Ya que F1 es 4 veces F2, entonces F1 es 10 Newton. Por fin ya tienes tanto la fuerza F1 como la fuerza F2. Lo voy a reemplazar en la ecuación donde está presente la tensión. La tensión viene a ser 2,5 Newton. ¿Te acuerdas que conociendo la tensión ya tengo la masa debido al equilibrio T igual a mg? Entonces tengo que la masa del cuerpo es de 0,25 kilogramos. Nuestra respuesta viene a ser la alternativa D. ¿Qué te pareció el ejercicio? Interesante, seguramente lo has intentado y lo has terminado de resolver. Te felicito. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, un cuerpo flota en aceite. Ya sabes que puedes hacer la pausa, primero inténtalo. ¿Sí? Un cuerpo flota en aceite con la mitad de su volumen sumergido. El mismo cuerpo flota en agua con la quinta parte de su volumen sumergido. O sea, hay dos casos, hay dos situaciones. Calcule la diferencia entre las densidades del aceite y del cuerpo. Me está pidiendo entonces esa diferencia. Voy a utilizar ese símbolo que es común, ¿no? Se lee ρ. Entonces, densidad del aceite menos densidad del cuerpo. Tengo dos casos, tengo dos situaciones ahí. Nuestro primer caso, nuestro primer gráfico, caso 1, vendría a ser pues ¿cuál? Cuando el cuerpo está en aceite, pero con la mitad de su volumen. ¿Sí? Con la mitad de su volumen. Bueno, puedo representarlo así, ¿ve? V sub S como volumen sumergido igual a V sobre 2, donde V viene a ser el volumen de todo el cuerpo. Entonces, en el aceite está sumergido el 50%. A veces en una pregunta de evaluación
lo dan en porcentaje, 50%, que equivale a la mitad. ¿Sí? Como eso está quieto, el cuerpo está quieto, entonces puedo plantear mi primera condición para el equilibrio. ¿Qué fuerzas estarán presentes acá? De hecho, en primer lugar, la fuerza de gravedad. Pero también está una fuerza debido al líquido. ¿Cómo se denomina esa fuerza? No te escucho. ¿Cómo se denomina? Muy bien, empuje hidrostático o simplemente empuje. Además de la fuerza de gravedad tengo el empuje, lo voy a llamar empuje en el primer caso, y esto lo voy a igualar con la fuerza de gravedad. ¿Sí? Pero no me están dando la fuerza de gravedad, pero yo sé que la fuerza de gravedad es m por g. Yo sé que el empuje es densidad de líquido, que en este caso es aceite, multiplicado por g por el volumen sumergido. Ahí está. ¿Te acuerdas que densidad es masa entre volumen? ¿Sí? Tú despejas masa, ¿a qué ser igual? Densidad por volumen. La masa del cuerpo no lo tengo. Pero eso lo puedo reemplazar por una expresión igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Se cancela la aceleración debido a la gravedad. Al final voy a tener esa expresión. Bueno, puedo reemplazar. Si el volumen del cuerpo lo estoy llamando V, el volumen sumergido es V sobre 2. Ahí está. ¿Puedes cancelar V? Sí, puedes cancelar V, si deseas, pero lo voy a dejar ahí nomás. Ecuación número 1. Este es el caso en donde el cuerpo está sumergido en aceite. Ahora, ¿qué pasa cuando está sumergido en agua? Ahí sí nos indica pues que la quinta parte de su volumen está en el agua. Ese es el caso 2. Lo estoy representando de esa manera. Y voy a abordar el ejercicio de la misma manera que hice en el ejercicio anterior, compensando fuerzas. La fuerza de gravedad con la fuerza de empuje son iguales en magnitud, donde la fuerza de gravedad lo igualo al empuje, que es densidad del aceite, o del agua, perdón, por G por el volumen sumergido. Ahora el cuerpo está en presencia de agua. Nuevamente voy a utilizar esta ecuación que masa es densidad por volumen y llego a esa expresión. Densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, igual densidad del agua, volumen sumergido. En esta última situación ya sé pues que el volumen sumergido es la quinta parte del volumen del cuerpo. Bueno, al volumen del cuerpo lo estoy representando con la letra V. ¿Qué voy a hacer ahí? Simplificar y me sale pues, tenemos como resultado la densidad del cuerpo, es 200 kilogramos por metro cúbico. Es que estoy trabajando en el sistema internacional. La densidad del agua no lo estoy trabajando con 1, estoy trabajando con 1000. ¿Sí? Ahora, esa densidad del cuerpo lo voy a reemplazar en 1. Por fin tengo ya la densidad del aceite. ¿Cuánto viene a ser? En el sistema internacional, acordarse que siempre está la densidad en kilogramos por metro cúbico. 400 kilogramos por metro cúbico vendría a ser la densidad del aceite, comparándolo con la densidad del cuerpo. Finalmente tendría pues la diferencia. ¿Cuánto? 200 kilogramos por metro cúbico. La respuesta es la alternativa B. Muy bien. Seguimos. En el problema número 4 dice, una capa de hielo de 5 metros de espesor, 5 metros de espesor, es grande, ¿no? Ya casi 2 pisos, ¿sí? 5 metros de espesor, cubre un lago, bueno, me imagino el lago es bien grande, en el cual se va a realizar una perforación en el hielo con el propósito de extraer agua. Lo cual dice, ¿cuál debe ser la longitud de una cuerda para poder extraer el agua? La densidad del hielo es 0,93 gramos por centímetro cúbico.
Es un ejercicio interesante donde es un gran bloque, una capa o un gran bloque de hielo. Si su espesor es de 5 metros, uno podría decir, ya, debo perforar 5 metros, ya, 5 metros hasta llegar el agua, y con una cuerda también de 5 metros, ¿no? Con el balde, con el recipiente, una cuerda también debe ser pues de 5 metros. Pero no, ya que al hacer la perforación de 5 metros y encontramos agua, esa agua comienza a elevar su nivel. ¿Y eso se debe a qué? Al principio o teorema fundamental de la hidrostática. Lo vamos a ver en un esquema, en un gráfico. Observen ahí. Nos está pidiendo cuál debe ser la longitud de la cuerda. No es 5 metros, ¿ah? Ten mucho cuidado. Vamos a ver eso. Ahí está el lago grande, inmenso, y ahí está el gran bloque cubriendo pues el lago. Miren cómo está flotando el hielo. Hay una parte que está afuera y otra parte que está dentro. Hay un volumen sumergido. ¿Sí? ¿Qué espesor tiene ese cubo, mejor dicho, ese bloque de hielo? Es de 5 metros. Al hacerle la perforación, ¿qué pasa? El nivel del agua, en la perforación, el nivel del agua comienza a subir. Comienza a subir hasta igualarse con el nivel libre que está por acá. Sí, igualame. Eso es gracias al principio fundamental. Eso se debe debido a ese teorema. ¿Ve? La presión acá con la presión acá, ¿cómo deben ser? Iguales. Si la presión en X debe ser igual a la presión en Y, entonces las columnas acá deben ser iguales. ¿Ve? Si aquí es H, acá también debe ser H. Mira cómo se puede explicar mejor gracias a las propiedades o leyes en la física. ¿Listo? Me está pidiendo a mí ese valor de X. ¿Por qué? X es la longitud de la cuerda que debo utilizar. Profesor, yo pensé que iba a utilizar 5 metros de cuerda. No, solamente vas a utilizar una longitud X. Interesante, interesante. Muy bien. Observación, la superficie libre del agua fuera y dentro del agujero está al mismo nivel, lo que estaba comentando hace instantes. Vamos a hallar X tomando en cuenta que la presión en A con la presión en B, ¿cómo son? Iguales. Además, teniendo en cuenta que ese cuerpo con una perforación está flotando, está en estado de equilibrio, donde la fuerza de gravedad con la fuerza de empuje, ¿cómo son en módulo? Iguales. Obviamente, ya la perforación que se hizo, ya no es tan amplio, no es tan grande el agujero. Ya, el ancho, a eso me refiero. ¿Ya? La fuerza de gravedad con el empuje son de igual medida. Y la fuerza de gravedad de toda esa cantidad de hielo viene a ser simplemente masa de toda esa cantidad de hielo por G. El empuje es debido al agua. Será igual a densidad del agua por G por el volumen sumergido. Hasta ahí, bonito. Pero no tengo la masa de hielo, pero sí tengo su densidad. ¿Te acuerdas nuevamente? A partir de densidad es masa entre volumen, tengo que la masa es densidad por volumen. La masa de hielo será la densidad del hielo por el volumen de hielo. Bueno, la aceleración debida a la gravedad G ya se ha cancelado. La densidad de hielo por el volumen de hielo, esto es igual a la densidad del agua por el volumen sumergido. Pero no tengo volúmenes sumergidos. Hay una relación ahí. Tomando en cuenta que ese bloque gigantesco de hielo tiene la forma de un paralelepípedo, para que te sea más fácil, el área o el volumen vendría a ser el área de la base por la altura. Al fin y al cabo, no interesa la forma que tenga esa cubierta, esa capa de hielo.
Al final el volumen vendría a ser todo el área de la base por la altura. Eso voy a tomar en cuenta acá. El área de la base lo voy a denominar como A sub S. Ahí está A sub S por la altura H. ¿Te has dado cuenta que no estoy tomando en cuenta que hay una perforación, hay un agujero vertical? El volumen sumergido vendría a ser pues ¿qué? El área de la base también, que es AS por esta longitud H. Solamente me interesa lo que está sumergido, H minúscula. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es lo que se cancela? Ahí se está cancelando el área de la base. Al final tendré densidad del hielo por la altura de toda la capa, que es de 5 metros, es igual a la densidad del agua multiplicado por esa longitud H minúscula. Ten presente que para hallar la longitud X solamente debo restar el 5 metros menos H. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. 5 metros menos el X vendría a ser pues ¿qué? Esa altura H minúscula. La densidad del hielo. Fíjate que no estoy llevándolo al sistema internacional. Para que la densidad se vaya al sistema internacional tendría que multiplicarlo por 1000. ¿Te acuerdas? De manera práctica se multiplica por 1000. Pero ya no hay necesidad de multiplicarlo por 1000. ¿Por qué? Si tú llevas esto al sistema internacional, multiplicas por 1000, acá también por 1000, está de más porque ese factor de conversión se cancela. Por eso ya no coloco en el sistema internacional. Me quedo solamente con la densidad del hielo que me indica acá, 0,93, y en el caso del agua colocaría simplemente 1. ¿Te acuerdas que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico? ¿Sí? Entonces, y ahí me va a salir el valor de X, 0,35 metros, pero 1 metro viene a ser 100 centímetros. Tendría pues qué longitud de cuerda voy a utilizar para sacar con un recipiente agua, haciendo una perforación a esa capa de hielo, una longitud de cuerda igual a 35 centímetros. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, que dice: la esfera mostrada se encuentra sumergida en un 80% en un líquido 2. Eso es lo que estoy viendo en el dibujo. Si las densidades de los líquidos 1 y 2 son 2 y 3 gramos por centímetro cúbico respectivamente, mira, el líquido más denso está abajo. ¿Cuál es la densidad de la esfera? Bueno, yo puedo pensar de manera rápida, la densidad de la esfera es masa de la esfera entre el volumen de la esfera, pero no me dan eso como dato. ¿Qué hacer? Existen otros métodos, como es este caso, utilizando mis conceptos de física, equilibrio y además tener en cuenta el principio de Arquímedes. En el equilibrio tengo pues sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Y dónde está el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo, ya sea parcial o totalmente sumergido en un líquido, siempre va a experimentar una fuerza que trata de sacar al cuerpo fuera del líquido. Esa fuerza es igual al peso del líquido que se desaloja. ¿Sí o no que esa esfera que tú estás mirando, estás observando frente a ti, sí o no que esa esfera ha desalojado una parte del líquido 1 y otra parte del líquido 2? Entonces hay dos empujes. ¿Correcto? Hay dos empujes. Nos está pidiendo la densidad de la esfera. Bien, realizando el diagrama de cuerpo libre de esa esfera, vas a observar fuerza de gravedad, fuerza de empuje, tanto debido al líquido 1 como debido al líquido 2. Siempre la fuerza de empuje es una fuerza que trata de sacar al cuerpo fuera del líquido. Es una fuerza ascensional. ¿Sí? Nuestro equilibrio nos hace pensar que las fuerzas dirigidas en una dirección se anulan con las fuerzas dirigidas en dirección contraria. Fuerza de gravedad va a ser igual en módulo, estoy hablando en módulo, empuje 1 más empuje 2, que también algunos autores denominan empuje total, como la suma de empujes. ¿Sí? Esto me hace pensar en ¿qué?
el empuje 1 es densidad de líquido 1 por G por volumen sumergido en el líquido 1 más densidad de líquido 2, G, volumen sumergido en el líquido 2. Mira que no tengo todavía presente mi incógnita. ¿Dónde está mi incógnita? Me están pidiendo la densidad de la esfera. ¿En dónde está? Ajá, acertaste. En la masa. En la masa está la densidad de la esfera. ¿Te acuerdas? Masa es densidad por volumen, ¿sí? Masa es densidad por volumen. Cancelo G también ahí. Vamos con los volúmenes. Mira. Esta parte de la esfera se encuentra sumergido en el líquido 1. ¿Qué volumen sumergido tengo en el líquido 1? Un volumen que es el 20%, o sea, la quinta parte. ¿Y de dónde saco 20%? Es que el restante es el 80%. Pues. A mí como dato me dicen que en el líquido 2 se encuentra el 80% de la esfera. O sea, el 80% de su volumen, eso es 0,8 veces el volumen. Como todo es la unidad, el restante es 0,2 veces el volumen. ¿Sí? Un poquito de aritmética. Voy a reemplazar eso. ¿En base a qué? Masa de la esfera es densidad de la esfera por el volumen de la esfera por G, todo eso es el mg. Tengo también densidad de líquido 1, me dicen pues que la densidad de líquido 1 es 2 gramos por centímetro cúbico. Sabemos muy bien que factor de conversión de manera práctica multiplico por 1000 para tenerlo en el sistema internacional. Como me dicen densidad 2 gramos por centímetro cúbico, multiplico por 1000, tendría 2000. 2000, aquí está. G es igual a 10. El volumen sumergido en el líquido 1 es 0,2 veces el volumen de la esfera. De manera análoga, la densidad de líquido 2, aquí está. Densidad de líquido 2 en el sistema internacional es 3000. Multiplicado por G, que es igual a 10 por 0,8 veces el volumen del cuerpo. ¿Qué es lo que se va a cancelar ahí? ¿Qué es lo que se cancela ahí? Dime. Claro, se va a cancelar V. Y por fin ya tendré la densidad solicitada. En este caso es la densidad de la esfera. Haciendo las operaciones respectivas, 2800 kilogramos por metro cúbico vendría a ser la densidad de la esfera. Pero mira las alternativas. Ahora vamos a, en vez de multiplicar, vamos a dividir entre 1000 y ya lo voy a tener en gramos por centímetro cúbico. ¿A qué es igual? A 2,8 gramos por centímetro cúbico. Tendría pues mi alternativa, la E, como respuesta. Pasemos al siguiente ejercicio. Determine la aceleración que adquiere, ¿te acuerdas? Aceleración, segunda ley de Newton, que adquiere un objeto de 0,8 gramos por centímetro cúbico de densidad al ser abandonado, sí o no que esa frase te es familiar, es abandonado, ¿sí? Claro, estás pensando en física, muy bien. Velocidad inicial igual a 0. Dentro de un líquido cuya densidad es 1,2 gramos por centímetro cúbico. Considere G igual a 10. Ahí está la esfera, el cual se abandona. Eso implica velocidad inicial igual a 0. Como me están pidiendo aceleración, te hace pensar en las leyes de Newton, en especial la segunda ley de Newton. Fuerza resultante, masa por aceleración. Todo cuerpo con aceleración es porque existe una fuerza resultante distinta a 0. Voy a utilizar esa segunda ley, pero para ello yo necesito desarrollar un buen diagrama de cuerpo libre. Sobre la esfera que está ascendiendo voy a tener empuje y fuerza de gravedad. Como acelera hacia arriba, entonces la fuerza de empuje debe estar ganando a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Segunda ley de Newton. Fuerza resultante en magnitud es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. La fuerza resultante es empuje menos fuerza de gravedad.
y eso es igual a masa por aceleración. Pero el empuje, ¿a qué es igual? Es igual a la densidad del líquido por G por el volumen sumergido. Como está todo el cuerpo está sumergido, entonces en vez de colocar volumen sumergido, simplemente colocaré volumen del cuerpo, ¿sí? Menos la fuerza de gravedad, que es M por G es igual a M por A. Pero ahí no queda todo. Nuevamente, esta expresión, masa es densidad por volumen. La masa del cuerpo más el cuerpo. ¿Eso a qué es igual? Densidad por volumen. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Ahí está. En el otro lado, igual. Densidad del cuerpo, volumen del cuerpo. ¿Sí? ¿Se puede cancelar algo ahí? ¿Qué dice? Claro, se puede cancelar el volumen. Y tendría pues una expresión para hallar la aceleración. Si deseas, puedes aprenderte esa ecuación, pero ya sabes que lo estamos deduciendo. La aceleración que adquiere ese cuerpo es igual a G multiplicado por densidad del líquido menos densidad del cuerpo, todo sobre densidad del cuerpo. Voy a reemplazar. Y no hay necesidad que esté en el sistema internacional, ya que la unidad de arriba con la unidad de abajo se cancela, ¿sí? Voy a seguir con gramos por centímetro cúbico. Ahí está, densidad del líquido 1,2, densidad del cuerpo 0,8. Al reemplazar, hacer las operaciones, voy a tener la aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué está dirigida hacia arriba? Como el empuje es mayor a la fuerza de gravedad, entonces la fuerza resultante es hacia arriba, por ello la aceleración también es hacia arriba. A manera de práctica, analiza otro caso. ¿Qué pasa si el cuerpo acelera hacia abajo? Obviamente la fuerza de gravedad, para que acelere hacia abajo, la fuerza de gravedad debe ganarle al empuje. A ver qué obtienes. Tú me mueres, hazlo, ¿ya? Mi alternativa es entonces 5 metros por segundo al cuadrado dirigida hacia arriba. Ahí está. Muy bien. Sigamos. El ejercicio 7 ya corresponde al tema de fenómenos térmicos. Si deseas puedes hacer la pausa, volver a revisar lo que es hidrostática y continuar con esta segunda parte correspondiente a fenómenos térmicos. Vamos a ver ya en los ejercicios lo que es el aumento o cambio de temperatura de los cuerpos, el cambio de fase y el cambio en dimensiones, ¿no? Lo que llamamos dilatación térmica o expansión térmica, ¿sí? Continuamos. Una estudiante de la Academia César Vallejo inhala aire a 22 grados Celsius y exhala aire a 37 grados Celsius. Tú inhalas aire, digamos, frío, luego exhalas, botas aire tibio o caliente. Entonces, esa masa de aire te está quitando energía. Ahora, ¿qué pasa? Esa energía que el aire te quita se disipa. ¿Sí? El volumen promedio de aire, ¿no? Diario de aire, dice, en una respiración es de 200 centímetros cúbicos. Ignore la evaporación del agua en el aire y calcule la cantidad de calor absorbido en un día por el aire respirado por la estudiante. La densidad del aire es aproximadamente 1,25 kilogramos por metro cúbico y el calor específico del aire es 1000 Joule por kilogramo grado Celsius. Entonces, el evento ocurre así. Tú inhalas aire, luego exhalas. Esa cantidad de aire te quita energía. Tu cuerpo transfiere energía a esa masa de aire. ¿Listo? Me dice entonces cuánta energía vas a arrojar o vas a botar. Vas a retirar de tu cuerpo. Entonces ahí tenemos a nuestra amiga, nuestra compañera estudiante. Inhala a 22 grados Celsius y exhala a 37 grados Celsius. Se pide cuánto es el calor
que absorbe el aire. Obviamente, el calor que está ganando el aire lo pierde tu cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Para qué volumen? Para 200 centímetros cúbicos de volumen. Ecuación del calor sensible. El calor sensible es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. El calor específico ¿de quién? De esa cantidad de aire es de 1000. La masa de aire todavía no sé, pero sí tengo el volumen, ahorita lo relaciono. Y la variación de temperatura, 37 menos 22. Ecuación 1. ¿Cómo voy a determinar la masa de aire? Cálculo de la masa de aire. Esta masa es igual a, ¿te acuerdas de esa ecuación? Nuevamente, voy a despejar la masa. Ya voy a despejar la masa. Tengo masa de aire igual a densidad del aire por el volumen de aire. El volumen de aire, fíjate, ahí está en centímetros cúbicos. A veces vas a encontrar compañeros tuyos, ¿ya?, que tienen dificultad en esto, en las unidades. Pero ya sabes pues que 100 centímetros es 1 metro. Y si lo elevo al cubo, 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. 1 centímetro cúbico, entonces aquí es igual a 10 a la menos 6 metros cúbicos. 1 centímetro cúbico aquí es igual a 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Por qué estoy viendo esas unidades? Porque miren, la densidad me dan en kilogramos por metro cúbico. O sea, el volumen debe estar expresado en metro cúbico. Por eso voy a hacer esto. Densidad del aire 1,25. Pero el volumen del aire no voy a colocar 200. Voy a colocar 200 por 10 a la menos 6. Todo debe estar en unidades del sistema internacional. Hago la multiplicación y tengo la masa de aire 2,5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Esa masa de aire lo voy a reemplazar ¿en dónde? En 1. Y vas a tener pues cuánto es ese calor, entre comillas, que te quita el aire. ¿Ya? Expresado en Joule, ya que estamos en el sistema internacional, 3,75 Joule. Nuestra alternativa respuesta es la E. Interesante el ejercicio. El ejercicio número 8. Dice, si se mezcla 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius con 1 litro de agua a 20 grados Celsius, ¿cuál es el estado final del sistema en equilibrio? ¿Te acuerdas que cuando juntas dos o más sustancias, dos o más cuerpos con distintas temperaturas, tarde o temprano van a llegar al estado de equilibrio térmico? ¿Y cómo tú reconoces que han llegado a ese estado de equilibrio térmico? Porque la temperatura del sistema permanece constante. Aquí me está diciendo qué es lo que yo voy a encontrar en el equilibrio. No sé qué tiempo habrá demorado en llegar al equilibrio, capaz 1 minuto, capaz 2 horas, no sé. Pero al final, ¿qué es lo que voy a encontrar? Capaz encuentre solamente todo hielo, eso significa que el agua que estaba a 20 grados se va a congelar completamente, o capaz encuentre totalmente todo agua, que implicará pues que el hielo se derrita totalmente, o se fusione. O en el peor de los casos, una combinación, una mezcla, ¿no? Voy a ver al final algo de hielo y algo de agua. Bueno, por teoría básica, cuando tú ya encuentras hielo con agua, ¿a qué temperatura al final están terminando? Muy bien, 0 grados Celsius. Vamos a ver en qué estado se encontrará al final y marcar mi respuesta correcta. Con un diagrama de temperatura que te ayuda bastante. Tengo hielo a 0 grados y agua a 20 grados. 1 kilogramo de hielo que implica 1000 gramos de hielo. 1 litro de agua. Todo porque es agua, 1 litro de agua tendrá 1 kilogramo de agua, o sea, 1000 gramos.
1000 gramos de agua. ¿Listo? Los voy a juntar. Automáticamente, ¿qué es lo que va a suceder? El que está a mayor temperatura, que es el agua, va a comenzar a perder energía. Bueno, de manera práctica decimos, pierde calor. También automáticamente el hielo, el cual está a menor temperatura, va a comenzar a ganar. Ese es algo espontáneo, algo natural. Mientras que el hielo está ganando calor, ¿qué voy a observar? De a pocos va a ir disminuyendo la cantidad de hielo. ¿No ves que está ganando calor? Va derritiéndose. El agua, ¿qué está pasando? Su temperatura va a ir disminuyendo de 20, 19, 18. Y sigue el proceso. Entonces, capaz cuando el agua está cuando el agua está a 10 grados, ha entregado suficiente calor para que ya todo el hielo se derrita. Y ahora, como todo el hielo ya se derrite y como el agua sigue dando energía, entonces ahora el hielo derretido, que implica que todo sea agua, entonces va a ir elevando su temperatura. Ya no voy a tener hielo, sino todo se ha transformado a líquido, y como el agua que venía de 20 grados Celsius le sigue dando calor, entonces el hielo derretido, que ahora es agua, va a elevar su temperatura. Y al final quizá termine a una temperatura de equilibrio de 4 grados Celsius o 5 grados Celsius. Capaz la temperatura de equilibrio al final termina siendo 0 grados. ¿Que puede darse eso? Sí. ¿Cómo es eso? Puede terminar al final a 0 grados, que implicará pues que todo el hielo no se derrita, ¿no? Va a quedar algo de hielo. O justo termina a 0 grados, pero justo todo el hielo se ha derretido. Y ahí queda. ¿Cómo descartar los casos? ¿Con cuál me quedo? Para eso existe una técnica. ¿Cuál es? Voy a considerar que todo el hielo se derrite. ¿Ya? Si quiero que todo el hielo se derrita o se fusione, ¿cuánto de calor debe ganar? Si el calor latente, ¿te acuerdas? Por cada gramo, para que todo se derrita, por cada gramo necesito 80 calorías. 2 gramos, 2 por 80. Y si son 1000 gramos, ahí está. El calor de transformación que debe ganar el hielo para que todo se derrita. ¿Cuánto es? 80.000 calorías. Para que todo el hielo se derrita. Estoy suponiendo eso. Necesito ese valor. Me va a ayudar bastante. Ahora, si el agua que está a 20 grados totalmente llega hasta 0, o sea, no se queda a 10 grados ni a 8 grados, sino totalmente llega hasta 0, ¿cuánto de calor debe perder? ¿Qué está haciendo profesor Alfredo? Estoy haciendo un análisis. Porque yo no sé si todo el hielo se va a derretir. Estoy haciendo un análisis. Ahorita van a ver por qué hago eso. Si el agua totalmente llega hasta 0 grados, ha tenido que perder o ceder al hielo, mira esa cantidad de calor. El famoso calor sensible, que lo voy a llamar Q2. Es calor específico del agua, que es 1, masa, que es 1000, por la variación de temperatura de 20 a 0 en valor ha variado en 20. 20.000 calorías. Acá ya viene tu superanálisis. Mira, si yo considero que todo el hielo se derrite, y sabes pues que un cambio de fase la temperatura no cambia, todo el hielo se derrite y sigue a 0, y todo el agua llega hasta 0, entonces el calor ganado que viene a ser del hielo, 80.000, debería ser igual al calor perdido por el agua, que es 20.000. Pero 80.000 es igual a 20.000. Eso es ilógico. Porque al final en el equilibrio calor ganado, calor perdido son iguales, pero 80.000 igual a 20.000. Entonces la temperatura de equilibrio, la temperatura de equilibrio se descarta pues que sea por acá.
Por acá no puede ser. Porque el agua llegando hasta acá, mira, tiene que entregar 20.000. El hielo derritiéndose por completo tiene que ganar 80.000. Si el agua, el calor que pierde el agua es igual al calor que gana el hielo, y para que el agua llegue hasta cero necesita perder 20.000, ¿qué pasa si solamente llega hasta acá? Es menos de 20.000. Si el hielo para derretirse todo necesita 80.000 y encima ya derretido o fusionado debe llegar acá, necesitará más de 80.000. O sea, no puedo igualar una cantidad más de 80.000 con una cantidad menos a 20.000. No puedo igualarlo. ¿Y eso qué implica? Que por eso la temperatura de equilibrio no puede estar por acá. Porque estarías igualando una cantidad mayor a 80.000 con otra cantidad menor a 20.000. Y eso es ilógico. Se descarta entonces, gracias a un análisis, que la temperatura de equilibrio no puede estar pues entre 0 y 20. No puede estar entre 0 y 20. Entonces, la única opción que nos queda es que sea 0 grados Celsius. Pero ojo, y ya te acordaste, hace rato hice mi análisis tomando en cuenta 0 grados Celsius, sí, pero tomando en cuenta que todo el hielo se derrite. Si es que todo el hielo se derrite y todo el agua llega a 0, no puedo igualar 80.000 con 20.000, pues. Por eso digo, no todo el hielo se derrite, porque el calor que entrega el agua no es lo suficiente para que todo el hielo se derrita. Solamente va a poder derretirse una parte. La temperatura de equilibrio es 0 grados, sí, pero no todo el hielo se derrite. Digamos que solamente se derrita una masa tal como MHF, haciendo alusión a masa de hielo que se fusiona. De los 1000 gramos de hielo, solamente una parte se fusiona. ¿Cuánto se fusiona? Lo vamos a hallar en base a lo que ya sabemos, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Calor ganado, calor perdido. El calor que absorbe, pero solamente una masa determinada de hielo, es igual al calor que pierde el agua al llegar hasta 0. El calor que absorbe el hielo, pero solamente una parte, una masa tal como MHF, que es la masa de hielo que se fusiona. Por el valor del L de fusión, sabemos que es 80 calorías por cada gramo. Y eso es igual al calor que pierde el agua, que ya lo conocemos, Q2, ¿no? Es el agua que va a perder desde temperatura de 20 hasta la temperatura de 0, porque ya hemos demostrado que la temperatura al final debe ser 0 grados Celsius. Aquí, reemplazando, voy a tener la cantidad de hielo que se fusiona, que se derrite. 250 gramos. ¿Cuánto de hielo había? 1000 gramos. ¿Cuánto se derrite? 250. Entonces ya sé cuánto de hielo voy a tener al final. El agua 20, luego pasa a 0, 1000 gramos de agua líquida o simplemente agua. Pero del otro lado viene también agua debido a que se derrite hielo. Ahora voy a tener más agua, pues. Finalmente, ¿cuánto de agua voy a tener? Voy a tener 1000 que tenía, ¿no?, a 20 grados, que luego llegó a 0, más la masa de hielo que se convirtió en agua, MHF. 1250 gramos de agua, y de hielo, 1000 menos lo que se derrite de hielo, 750 gramos de hielo. Mi respuesta es, al final, ¿qué es lo que voy a tener? Hielo, 750 gramos, y agua, 1250 gramos. La alternativa ganadora es la C. Ejercicio interesante. Entonces, ya sabes qué hacer en estos tipos de ejercicios. Planteas un supuesto y comienzas a analizar. Y nunca pierdas la esencia. ¿Cuál? Calor ganado con calor perdido, ¿cómo deben ser?
¿No te escucho? ¿Cómo deben ser? Muy bien, iguales. Sigamos. El siguiente ejercicio. Me dice, se desea enfriar 0,25 kilogramos de agua pura que se encuentra a 25 grados Celsius. Bueno, digamos que agua tibia, pero deseas que esté más fría. Agregándole hielo que está a menos 20 grados Celsius. Pregunta, ¿cuánto de hielo se debe agregar para que la temperatura final sea de 0 grados? Ojo, al final debe ser todo 0 grados, pero con todo el hielo derretido. En el ejercicio anterior teníamos 0 grados, pero quedaba hielo, pero acá es todo el hielo se debe fusionar. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente, es decir, el recipiente no gana ni pierde calor, ¿no? Algo práctico. Considere el calor específico del agua. Mira, está en el sistema internacional, ¿o no? Claro, una parte, porque la temperatura en el sistema internacional es Kelvin, pero acá está en grados Celsius. Pero fíjate, ya no está en la típica unidad caloría, está en Joule. 4186 Joule por kilogramo grados Celsius. El calor específico del hielo ya no está en el clásico 0,5 calorías por gramo grados Celsius. Ahora está en 2500 Joule por kilogramo grados Celsius. El calor latente de fusión ya no está en la típica unidad 80 calorías por gramo. No, mira, ahora está en el sistema internacional 334.000 Joule por kilogramo. Cuidado que te sorprendan, y seguramente te ha sorprendido. Te puede sorprender eso en tu evaluación de admisión a la universidad. Siempre esta parte suele verse mejor con un buen diagrama de temperaturas. Ahí está el hielo a menos 20 grados Celsius, el agua a 25 grados Celsius. ¿Qué sucede? Los combino, los mezclo, los junto. Y de manera espontánea, de manera natural, ¿qué es lo que va a pasar? El de mayor temperatura va a comenzar a disminuir, va a perder energía, y el de menor temperatura va a aumentar su temperatura, va a ganar. Y en cualquier momento, en cualquier instante, siempre tú puedes plantear calor ganado igual a calor perdido. Por lo general, en los ejercicios de evaluación, siempre es cuando se llega al equilibrio. Pero cuidado, no hay necesidad de llegar al equilibrio. Y tú puedes seguir planteando calor ganado igual calor perdido. No piense que eso solamente se plantea en el equilibrio. ¿Ya? ¿Cuánto de agua? 0,25 de hielo. No sé. Lo voy a llamar M de hielo. Me está pidiendo entonces esa masa de hielo. Con la condición pues que todo va a terminar a 0 grados con el hielo fusionado por completo. Implicará que voy a tener todo agua. Todo agua. Para eso el hielo, que está a menos 20, debe llegar a 0 grados y aparte ganar energía para derretirse por completo. Por el lado izquierdo, ¿qué es lo que tengo? Un calor ganado igual a Q1 más Q2. Y por el lado derecho voy a tener un calor perdido Q3. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Conservación de la energía. El calor ganado igual calor perdido. El calor ganado, Q1 más Q2. El calor perdido, Q3. Debes identificar cuál de los calores es sensible y cuál es el calor de transformación. El calor sensible es el calor que se utiliza para cambiar la temperatura. En cambio, el calor de transformación es para cambiar de fase. ¿Sí? Ahí está el calor Q1, calor sensible para el hielo, más el calor de transformación Q2. Q3 viene a ser también un calor sensible. Reemplazamos las unidades. Calor específico del hielo, fíjate, aquí está, 2100. La masa del hielo es lo que estoy buscando por la variación de temperatura. De menos 20 a 0. 20 grados Celsius. El calor de transformación. ¿Masa de qué? Masa de hielo por 334.000 Joule por kilogramo.
para el agua que está a 25 grados, calor específico del agua, masa por variación de temperatura. La variación, ojo, es final menos inicial, la variación vendría a ser 25. Pero acá se va a colocar el valor absoluto, siempre. Ya que no queremos trabajar con valores negativos. Muy bien. ¿Puedes hacer la operación? Sí, no está difícil. La masa de hielo, a ver cuánto sale. Puedes hacer la pausa para hacer la operación. 0,0695 kilogramos. Pero mira las alternativas. Está en gramos. Entonces multiplico por 1000. Tendría 69,5 gramos. Esa es mi respuesta. Esa es la masa de hielo que debo introducir en el recipiente que contiene agua a 25 grados Celsius. Interesante. Cuidado que te dejes sorprender por una gráfica, ya sea temperatura-calor. Bueno, quizá también te pueda venir calor versus temperatura. Voy a elegir este caso, temperatura versus calor. Siempre el eje X te va a indicar pues el calor que se le está suministrando a la sustancia y el eje Y te va a indicar la temperatura que está presentando la sustancia en el momento que ya le estás dando esa cantidad de calor. Por ejemplo, cuando ya le di 450 calorías, ¿qué me dice la gráfica? La sustancia presenta 40 grados Celsius. Cuando le di 200, presenta 5 grados Celsius. Cuando le di 300, la sustancia sigue con 5. ¿Cómo se llama aquel fenómeno en donde tú le estás dando o quitando calor, pero su temperatura permanece constante? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro, muy bien, ¿está ocurriendo un cambio de temperatura? No, cambio de fase. Un cambio de fase. En un cambio de fase la temperatura permanece constante. ¿Ya? Recordar eso. Muy bien. Me está diciendo, un material desconocido es calentado y se obtiene de la experiencia la gráfica calor versus la temperatura. Determine el calor latente de fusión, el famoso L, calor latente de fusión, en caloría por gramo. La masa del material es de 20 gramos. El calor latente de fusión está presente en esta expresión, ¿te acuerdas? Ahí está. Para conocer el calor latente de fusión, ¿qué necesito? Necesito la masa y ya está. Necesito identificar en qué parte está dándose la fusión. Y es el paso de sólido a líquido. Necesito saber cuánto de calor se está dando, se está entregando para que esa masa esté o cambie de fase. Entonces debo hallar esa cantidad de calor. Pero primero debemos identificar en qué parte, en qué tramo está ese fenómeno de cambio de fase. En este caso es de sólido a líquido porque me están pidiendo el calor latente de fusión. Y la fusión en eso consiste, el paso de sólido a líquido. Bien, a ver, por acá. ¿Qué está pasando desde menos 10 hasta 5? Desde menos 10 hasta 5. La sustancia, el material, está elevando su temperatura. Acá se encontrará en una determinada fase. Digamos que sea sólido. Y acá ocurre el cambio de fase. De sólido va a pasar a líquido. Ahí está. Y por acá todavía tengo otro cambio de fase. Si le sigo suministrando calor, por acá tendré que gas o vapor. Si le sigo suministrando calor. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si yo pienso que desde menos 10 hasta 5 está como líquido? Entonces, acá ocurre el cambio de fase. De líquido pasaría ¿a qué? A vapor. Si es que yo considero que acá es líquido, entonces acá debe ser vapor. ¿Y de vapor a dónde más? ¿Por acá hay algo más? Porque esto me estaría indicando que está dándose un cambio de fase. Pero de vapor, ¿a qué? Entonces eso no se da.
Conclusión, esta suposición de que la primera parte es líquido no se da. Necesariamente acá, ¿qué debe ser? Sólido. Y acá líquido. ¿Y cómo se llama el paso de sólido a líquido? Fusión. Entonces acá se está dando la fusión. Ese análisis es muy importante. Vamos a determinar el calor latente de fusión denotado con la letra L para la masa de 20 gramos. A partir de la gráfica voy a identificar el cambio de fase que nos interesa. Ahí está. Sólido por acá, líquido por ahí. La fusión se presenta desde que tú le diste 200 calorías hasta haberle dado 300 calorías. Entonces, esta cantidad es lo que está permitiendo cambiar de fase. ¿Qué cantidad? La cantidad Q sub T. Ten presente que Q sub T es ese rango, esa parte, ¿ya? Esa parte del calor que estás transfiriendo para cambiar de fase. Ese calor lo igualo a M por el latente de fusión, donde el calor viene a ser 300 menos 200, viene a ser 100 calorías. La masa es 20, el calor latente ya se conoce, 5 calorías por gramo. La alternativa es la B. Interesante el ejercicio, bastante básico, bastante sencillo, pero interesante para analizar. Posible pregunta para evaluación de examen de admisión. La pregunta 11 nos dice: un bloque de aluminio se suelta desde 10 metros de altura. Si la quinta parte, 20%, dice, si el 20% de su energía mecánica se transforma en calor al chocar con el piso. En los choques, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en los choques? La energía mecánica se transforma en calor. No solamente, o pensaba que solamente la energía mecánica se transforma en calor por la fuerza de rozamiento cinética. No, también en los choques. Aquí está el caso, ¿ve? Me dice, ¿en cuánto se incrementó su temperatura? Claro, del bloque de aluminio. Te dicen pues que un joule es 0,24 calorías, ahí está el equivalente. El calor específico del aluminio es 0,2 unidades, ya sabemos, caloría, gramos por grado Celsius. Considere G igual a 10. Listo. Voy a representar ese evento donde se suelta desde 10 metros, cae, hace impacto, ¿ya? Entonces la energía mecánica, el 20% solamente se transforma en calor. Entonces, y esa cantidad de calor, ¿dónde va a estar? Va a estar en el cuerpo y en la superficie de contacto. Pero como no me menciona nada sobre la superficie de contacto, entonces ese 20% de calor ya se va a quedar en el cuerpo. ¿Y dónde estará el restante? Se disipa. Pero solamente el 20% pues se queda como calor en el objeto, en el bloque de aluminio. Voy a representar lo que me dice. El calor Q que se genera es el 20% de la energía mecánica. Ese calor que va a permitir elevar la temperatura del bloque, ¿a qué es igual? Es un calor sensible, el cual su ecuación ya se conoce. Calor específico del aluminio por la masa del bloque, que es de aluminio, por la variación de temperatura, que es lo que nos está pidiendo. Y esto es igual a 20% es 20 sobre 100, 0,2. 0,2 por la energía mecánica que va a presentar la barra. Pero esa energía mecánica, sí o no que se mantiene constante durante todo el descenso. La energía mecánica que va a tener el bloque en el momento del impacto es también la energía mecánica que presenta el bloque en la parte superior, ya que durante todo el movimiento de caída solo hay trabajo de la fuerza de gravedad, fuerza conservativa. Por eso puedo afirmar que la energía mecánica al llegar al suelo es la misma energía mecánica que presenta arriba. ¿Y arriba qué presenta? Energía potencial gravitatoria.
las energías se igualan, ¿sí? Muy bien, entonces la energía mecánica final es mgh. Esa energía mgh está en Joule, obviamente. Lo voy a reemplazar en 1. Ahí está. Esa energía mecánica es mgh. Ahora, mucho cuidado aquí. ¿Ya? Mucho cuidado en esta parte. Pregunto, cuando tú utilizas la ecuación calor específico masa, cambio de temperatura para el calor sensible, la masa está en unidades de gramos. Si tú tienes ya una masa en gramos, en este lado, pero en este lado, ¿qué tendrás? El mgh es energía potencial gravitatoria. Ahí la masa debe estar en kilogramos. Entonces, así como está la expresión, debes tener mucho cuidado. Porque tú podrías pensar, entonces 2 gramos es lo mismo que 2 kilogramos. No. 2 gramos no es 2 kilogramos. No se te vaya a ocurrir cancelar algo así. Y ya está. No, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Ya? Acá. La energía que está por acá está en caloría y la que está por acá está en Joule. Por eso te dan este equivalente. Lo que está en Joule, ¿cómo lo llevo a caloría? Puedes hacerlo al revés también, ¿eh? Lo que está en caloría, ¿cómo lo llevo a Joule, ¿no? Pero acá, bueno, voy a elegir llevar de Joule a caloría. Lo que está en Joule, ¿cómo lo llevo a caloría? Por 0,24. Multiplico por 0,24. Ahí está. Por fin, todo lo que está acá está en caloría, igual que acá. ¿Así, correcto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Todo lo que está en el lado derecho, caloría. Todo lo que está en el lado izquierdo, caloría. Excelente. Ahora sí, segundo paso. Mira, esta masa, como tú ya sabes que todo esto está en caloría, esta masa está en gramos. Esta masa está en gramos. Debes tener mucho cuidado. Como esta parte está en Joule, entonces esta masa está en kilogramos. ¿Qué hacemos ahí? Debemos uniformizar unidades. Debemos uniformizar unidades. Para eso voy a hacer lo siguiente. Si tú tienes m kilogramos, ¿esto equivale a cuántos gramos? Si m vale 1, 1 kilogramo, ¿qué es? 1000 gramos. Si m vale 2, 2 kilogramos, ¿qué es? 2000 gramos. En general, en m kilogramos, ¿cuántos gramos hay? 1000 m gramos. Entonces, la masa que voy a utilizar acá debe multiplicarse por 1000 para tenerlo en kilogramos. Ahí está. Para tenerlo en gramos, perdón. Esta masa que me están dando por acá, esta masa está en kilogramos. Por eso, como esa masa está en kilogramos, hay que llevarlo a gramos. ¿Y qué hago? Multiplico por 1000. Por fin multipliqué por 1000 y ya lo tengo en gramos. Profesor, ¿y la otra masa? Acá lo dejo tal como está. ¿Por qué? Porque la masa acá está en kilogramos. No hay problema. Entonces el problema era en el lado izquierdo. Voy a cancelar ahora sí. Me va a salir la variación de temperatura del bloque 0,024 grados Celsius. Ya, 0,024. Si tú no hubieses hecho esa transformación de kilogramos a gramos, te hubiese salido una variación de temperatura altísima. Hasta pensaría pues que el bloque debido a ese impacto se derrite. No, pues. ¿Ya? Entonces, nuestra respuesta es 0,024. La alternativa A. Interesante. Sobre esto de las unidades también voy a observar en el siguiente ejercicio. Una esfera de cobre de 625 por 10 a la menos 6 metros cúbicos de volumen es soltada desde una altura de 186 metros
al impactar en la arena, de todo el calor producido, solamente absorbe la esfera el 40%. O sea, cuando esa esfera que se suelta impacta, toda esa energía mecánica se transforma en calor. Y solamente el 40% de esa cantidad de calor se queda en la esfera para elevar su temperatura. Para elevar su temperatura. ¿Correcto? Y también, ¿qué sucede? Se dilata, se expande. Entonces, esa esfera se está expandiendo, dilatándose, no porque le estoy acercando un fogón o un mechero, sino por el mismo impacto va a hacer que gane calor, que eleve su temperatura, que se ensanche o crezca. Te piden cuánto calcule el aumento de volumen de la esfera y te están dando el coeficiente de dilatación lineal. Te dan el calor específico, te dan una equivalencia y considera G igual a 10. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a desarrollar. Ahí está, se suelta esa esfera desde 186 metros. Es bastante. Lo que estamos acá en Lima, Perú, el centro cívico que está en el centro de Lima, en la capital de Perú, Lima, tiene aproximadamente 100 metros. 186 metros es casi 2 veces el centro cívico. ¿Sí? Impacta en la arena. ¿Qué sucede? Se calienta. Es como si alguien le estuviese acercando un fogón o un mechero y esto hace pues que se expanda. Dilatación volumétrica. ¿Sí? Piden la variación de volumen de la esfera. Debido al incremento en la temperatura tendremos, mira, la variación de volumen es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. ¿Sí? La variación de volumen, donde el volumen inicial que está en metros cúbicos, en centímetros cúbicos simplemente es 625. ¿Y por qué hago eso? Mira las alternativas. Está en centímetros cúbicos, por eso lo trabajo en centímetros cúbicos. Nota, el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Aquí me están dando el coeficiente de dilatación lineal, multiplico por 3 y ya tengo el coeficiente de dilatación volumétrica. 51 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Sí? Reemplazo. Pero para ello, ¿qué necesito? Necesito todavía la variación en la temperatura. Pero ¿por qué ha variado su temperatura? Por el impacto. La energía mecánica, una parte se transforma en calor. El 40% dice. El 40% de ese calor que absorbe se lo queda el mismo cuerpo. Calor absorbido es 40% del calor que se disipa. Y ese calor absorbido es un calor sensible porque es un calor que sirve no para cambiar de fase, sino para elevar la temperatura. ¿Sí? El calor disipado, sí o no que esa cantidad de calor que se genera, que luego se disipa, es debido a la conversión de energía mecánica, específicamente toda la energía potencial, ya, se transforma en energía cinética al impactar, y esa energía cinética, toda ella se transforma ¿en qué? En calor. Para no confundirnos con eso de las unidades de la masa, algo práctico, miren, algo práctico. Voy a decir que la esfera es de m kilogramos y en gramos será 1000 m gramos. ¿Sí? Ahora sí, por acá. Calor absorbido es calor específico por la esfera, la masa en gramos, ahí está, 1000 m, ¿sí? Por la variación de temperatura, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, o lo que estoy buscando la variación de
la temperatura. Eso es igual a, esa en calorías, 40% es 0,4 por mgh. Es la energía potencial. Acá sí, con justicia, puedo eliminar m. No hay problema. ¿Sí? Lo que está en el lado izquierdo está en joule, lo que está en el lado izquierdo está en caloría, lo que está en el lado derecho está en joule. Tengo que transformar la unidad. Un joule es 0,24 caloría. Se cancela m. Ya puedo reemplazar los datos que tengo. Tengo la variación en la temperatura. Mira, es bajísima. 1,92 grados Celsius. Esa variación de temperatura, ¿dónde lo voy a reemplazar? ¿Dónde? En la ecuación 1. Reemplazando. Y tendré en cuánto ha cambiado el volumen de la esfera. Bueno, es una cantidad muy pequeña. ¿Sí? Esto corresponde a la expansión volumétrica. Bien. Espero que haya sido de tu agrado. Te esperamos en el próximo reforzamiento. Sigue practicando. Tu meta está cerca. Nos vemos y éxitos.